tuberculosis. Y la tuberculosis está asociada a hacinamiento, está asociada a mala nutrición y otros aspectos, ¿no? Pero también se podría ver o asociar, como les decía, pacientes con SIDA y tuberculosis. Vamos a observar en los pacientes agrandamientos, estos aumentos de volumen, que vendrían a ser los ganglios linfáticos. De pronto, infectología nos pide que hagamos una toma de biopsia de esos ganglios para hacer su estudio de patología. Es por eso que cuando ustedes vayan a realizar su servicio rural obligatorio, van a ver que dentro de los programas de salud del Ministerio de Salud está el tratamiento para la tuberculosis, captar pacientes con tuberculosis, iniciarles el tratamiento para tuberculosis. Emergencias odontológicas. Nadie está libre de que en algún momento tengamos que estar inmersos en una emergencia odontológica propia de cada uno o de algún colega. Procurar atender en ese momento al paciente puede ser también de vital importancia para el paciente. Es por eso que uno de los capítulos que queremos hacer énfasis en la parte práctica es recordar o practicar o entender o saber cómo colocar o hacer una venoclisis. Entonces, venoclisis es muy importante porque nos va a ayudar también a ayudar a este tipo de pacientes que están en situación de emergencia. Los niños también están en la casa, probablemente no están saliendo a los parques, no están yendo a la escuela, pero incluso en la casa pueden llegar a sufrir algún tipo de accidente, algún tipo de trauma y especialmente en cavidad oral. Paciente que sufrió un asalto, ¿sí? Él menciona que estaba retornando a su domicilio después de haber ido a una fiesta con sus compañeros. Imagínense la edad que él tiene, de pronto es bachiller o ya universitario. Y fíjense las marcas que le dejaron los famosos cogoteros, ¿no? Entonces, por sacarte el celular, la billetera o qué sé yo, a veces son imprudentes y llega a este tipo de circunstancias que no quisiéramos que le ocurra a nadie, pero son situaciones que también se van dando, las lesiones en el rostro, vamos viendo cómo está la simetría facial, la región malar, aquí veo ya una asimetría, podría sospechar de una fractura malar que pueda llegar a tener el paciente. Siempre corroborar con imagenología para confirmar especialmente si estamos sospechando de alguna fractura o para saber cuál es la extensión que pueda llegar a tener esta fractura. Es así que otro de los temas que tenemos para la cátedra es hacer énfasis en el trauma facial, el manejo que se podría realizar o cómo se podría derivar al paciente en las mejores condiciones. Si nosotros sospechamos de fractura mandibular, es fabulosa la radiografía panorámica o llamada también ortopantomografía, porque la radiografía panorámica me muestra todo el cuerpo mandibular, me muestra el ángulo, me muestra cóndilo, me muestra apófisis coronoides. Entonces, es una radiografía muy, muy noble, muy importante y que podemos ir nosotros confirmando las fracturas. Estas fracturas pueden estar acompañadas de lesiones en los tejidos blandos, en diferentes partes del organismo. Ya les decía, y también otro de los temas que queremos hacer énfasis en práctica hospitalaria es ir reforzando las técnicas de sutura. ¿Por qué? Porque las técnicas de sutura podemos aplicarlas en cualquier parte del cuerpo. Post-extracción dentaria es la misma técnica que si vamos a hacer una sutura en cuero cabelludo, en miembros superiores, inferiores,
en cualquier parte del organismo. La idea es saber la técnica, saber qué hilos se pueden utilizar. Generalmente en piel vamos a utilizar hilos nylon y mientras más delgado, mejor. Y además de eso, este paciente presentaba una fractura en el incisivo. Entonces, por la localización, lo que se hizo es unir ese fragmento con resina a través de una técnica de sándwich, lógicamente acompañado de endodoncia, y bueno, pues vamos ayudando de esa manera a nuestros pacientes. Vienen al consultorio y esto se va aperturando también a otras especialidades, como por ejemplo odontología forense, o lo que es odontología legal, en este tipo de situaciones. Cuando me llega un paciente con trauma facial, es toda una telenovela lo que ha ocurrido hacia atrás. Pueden ser asaltos, pueden ser caídas, pueden ser accidentes deportivos, puede ser que estaban en una fiesta, ha habido una pelea. Entonces, todo esto de trauma puede conllevar un asunto legal. Y como también ha ocurrido, que llegan a estrados judiciales y sin querer el profesional, solamente por haber atendido a ese paciente, por haber solucionado el tema de la fractura, también tiene que estar yendo a pedido del juez para ir a declarar qué ha ocurrido, cómo estaba, cómo ha llegado. De ahí que es muy, muy importante la historia clínica, el registro que nosotros tengamos del expediente clínico. Otro paciente, esto era ya un accidente de tipo laboral. Él era mecánico y estaba debajo de la movilidad, empezó a funcionar una parte de la hélice del motor y generó estas lesiones. Entonces también se va interactuando con neurocirugía. Se entró con este paciente con el neurocirujano. El neurocirujano lo que aquí está mostrando son los extremos del nervio óptico. Entonces, por las mismas heridas que tenía el paciente, ha llegado a esta zona y bueno, pues no se podía hacer más sino limpiar, esquirlas y volver a su lugar. Se hacen las suturas correspondientes, ya les decía, estos puntos simples son los que hacemos en cavidad oral y se pueden aplicar también a cualquier parte del organismo. Fíjense, el paciente está entrando nuevamente a una segunda intervención quirúrgica. Se nota la vitalidad del paciente. ¿Por qué? Porque aquí está con lo que se denomina la tricotomía, es decir, que se ha recortado el pelo y acá ya el paciente está entrando a una segunda intervención y el pelito ya le ha crecido nuevamente y está en franco proceso de cicatrización las lesiones. En prácticas hemos hablado también de lo que es la cicatrización por primera intención, por segunda intención y por tercera intención. Otro paciente con accidente de tránsito. Él era el conductor de una movilidad, me parece que era en la ciudad del Alto, sufrió un vuelco campana en el cual perdió el globo ocular, el derecho, presentaba amaurosis de ambos ojos, tenía una prótesis dentaria superior. Esa prótesis dentaria superior también con el impacto le lesionó parte del labio y la región geniana y las fosas nasales. ¿No? Entonces el paciente ya entrando a quirófano, intubación orotraqueal, y para que trabajemos conjuntamente con oftalmología. Entonces, vamos trabajando, como les decía, con interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, perdón si las imágenes son muy fuertes, pero también tenemos nosotros que estar, ver la realidad. Esto es lo que ocurre en nuestra sociedad y lo que vamos resolviendo. Otra de las imágenes muy importantes que nos ayudan en estos casos de trauma es precisamente las tomografías. Estas tomografías que ya nos